Mi hermano Miguel recibió la casa de nuestros padres valorada en 1,5 millones de euros en la costa de Marbella, y todo mientras a mí se me dijo que mi herencia era la finca de 20 hectáreas del abuelo Enrique en la Andalucía rural. Esa finca no había cultivado una sola cosecha en 25 años. La casa de Miguel era moderna, ubicada en un barrio de primera, valiendo más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. La finca no era más que tierra agrietada, vallas podridas, y un granero a punto de derrumbarse. Nunca olvidaré cómo reaccionó mi esposa, Sofía. Miró la escritura en mi mano como si fuera una sentencia de muerte. Ella dijo: Daniel, me casé con un hombre de sueños, no con un agricultor arruinado con un trozo de tierra sin valor. Luego hizo las maletas y se fue. Verla partir dolió más de lo que la pérdida de la casa podría haber dolido jamás. Me sentí despojado de todo: el respeto de mi familia, mi matrimonio e incluso mi dignidad. Pensé que la única forma de seguir adelante era ir a Andalucía y vender la tierra por lo que pudiera conseguir. Solo quería alejarme y no volver a pensar en ello, pero cuando conocí al topógrafo y vi su informe, mi vida entera dio un vuelco. Lo que me dijo que estaba enterrado bajo esa tierra no solo cambió mi futuro, cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre el abuelo y sobre mí mismo. Crecí en una casa donde el amor se medía por la forma en que mis padres miraban a mi hermano Miguel. Él fue el chico de oro desde el principio. Miguel tenía el encanto, las notas, la ambición y la aprobación. Era el tipo de hijo del que los padres presumían en las cenas. Cada vez que Miguel entraba en una habitación, mamá y papá se iluminaban como si acabara de curar el cáncer. Cuando yo entraba, me recibían con una sonrisa educada o un recordatorio para mejorar. Yo era el responsable, el que mantenía las cosas en orden en silencio. Pero nunca fui el que los enorgullecía. Esa diferencia nos siguió hasta la edad adulta. Miguel se convirtió en un exitoso consultor financiero en Marbella. Vestía trajes elegantes, conducía un BMW negro impecable, y tenía clientes que le estrechaban la mano como si fuera de la realeza. Yo tomé un camino diferente. Trabajé en la construcción y la contratación, yendo de trabajo en trabajo, pagando mis facturas e intentando construir algo estable para mí y para mi esposa Sofía. Mi vida no era glamurosa, pero era honesta. Pensé que era suficiente hasta que vi cómo me trataban mis padres en comparación con Miguel. El día que anunciaron su decisión sobre la herencia, la verdad de esa diferencia me golpeó más fuerte que nunca. Estábamos todos sentados en el salón de su casa de Marbella. Miguel estaba al borde de su asiento con esa sonrisa confiada que siempre mostraba cuando esperaba algo bueno. Yo me recosté en la esquina del sofá tratando de prepararme. Mis padres habían estado insinuando durante meses que estaban haciendo arreglos para el futuro, pero nunca dijeron lo que eso significaba. Papá se aclaró la garganta y dijo: Hemos tomado nuestra decisión, Miguel. Esta casa será tuya. Queremos que críes a tu familia aquí, que la mantengas con el apellido de la familia. Le entregó a Miguel una carpeta con la escritura, y el rostro de Miguel se iluminó como el de un niño en la mañana de Navidad. Mamá lo abrazó, con la voz ahogada por el orgullo. Harás de este lugar algo aún mejor. Lo sé. Yo me quedé sentado esperando mi turno para algún tipo de reconocimiento de que yo también importaba. Papá se giró hacia mí, sacó otra carpeta de la mesa y la deslizó. Daniel, heredarás la finca de 20 hectáreas del abuelo Enrique en Andalucía. No es mucho, pero es algo sólido. Él siempre quiso que la tuvieras. Abrí la carpeta y todo lo que vi fue una escritura en blanco y negro de una propiedad en la que no había pisado en décadas. Esa finca había estado abandonada durante años, sin cultivos, sin animales, solo polvo y decadencia. El abuelo Enrique había sido un hombre orgulloso, pero su orgullo no impidió que la tierra se marchitara. Sentí un nudo en el estómago mientras Miguel apretaba su carpeta con una sonrisa. Ya soñaba con renovar la casa y celebrar con sus amigos. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba hirviendo. No eran celos por el dinero o la casa, era el mensaje. Mis padres le habían dado a Miguel el símbolo del éxito y la estabilidad, mientras que a mí me dieron algo que parecía una carga, una broma, una ocurrencia tardía. Cuando llegamos a casa esa noche,
Sofía ni siquiera intentó ocultar su decepción. Dejó su bolso en el mostrador y me miró fijamente. ¿Hablas en serio, Daniel? Tu hermano recibe una mansión en Marbella, y se supone que debemos celebrar la herencia de una finca muerta en medio de la nada. Traté de calmarla. Es tierra. Podemos venderla. Tal vez valga algo. Ella negó con la cabeza. ¿Valer algo? No ha producido nada en 25 años. Es inútil. ¿Esperas que empiece a vivir como la esposa de un agricultor en Andalucía? Eso no es para lo que me apunté. Su voz se quebró de ira, y por primera vez, vi en sus ojos no amor, sino desprecio. Me quedé allí en silencio, agarrando la carpeta en mis manos, deseando tener una mejor respuesta. Quería creer que podía convertir esto en una oportunidad, pero en el fondo, me sentía humillado. Mis padres acababan de decirme que yo era el segundo mejor, y ahora mi esposa me recordaba que ella estaba de acuerdo. Los días siguientes fueron difíciles. Sofía se volvió más fría, más silenciosa, hasta que una mañana anunció que se iba, empacó su ropa en una sola maleta, me miró a los ojos y dijo: «No puedo pasar mi vida atada a un hombre que no tiene nada. Eres un buen hombre, Daniel, pero lo bueno no paga las facturas. No puedo más con esto». Luego se fue. Esa noche me senté en el sofá con la escritura de la finca extendida sobre la mesa de café. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara el peso de mis fracasos. Mi hermano tenía riqueza y aprobación. Mi esposa se había ido, y yo tenía 20 hectáreas de tierra olvidada que me burlaban cada vez que las miraba. No pude dormir, así que conduje por la ciudad en mi camioneta. Las luces de neón de Marbella se difuminaban a mi paso. Cada esquina me recordaba la vida que no tenía. La casa que Miguel heredó estaba a solo unos kilómetros, brillando con oportunidades, mientras mi futuro yacía a cientos de kilómetros al otro lado del país en Andalucía. Me dije a mí mismo que no dejaría que esta tierra me derrotara. Si no valía nada, la vendería y seguiría adelante. Si tenía, aunque fuera un poco de valor, tomaría lo que pudiera conseguir, y empezaría de nuevo. No iba a estar encadenado al favoritismo de mis padres o al juicio de mi esposa. Quería libertad, incluso si venía de vender la última pieza del legado de mi familia. Esa noche, tomé una decisión. Iba a Andalucía. La mañana después de que Sofía se fuera, me desperté con un silencio que parecía presionarme el pecho. Su lado de la cama estaba vacío, el armario medio vacío, y el apartamento parecía como si alguien hubiera tomado una cuchilla y hubiera cortado mi vida en dos. Me serví una taza de café y miré la escritura de la finca extendida sobre la mesa de la cocina. Era lo único que me quedaba, y se sentía como una broma cruel. Miguel probablemente estaba caminando por los pasillos de la casa de Marbella con nuestros padres sonriéndole, mientras yo me sentaba solo con nada más que un trozo de papel atado a tierra que no me servía de nada. Conduje al trabajo esa mañana, pero mi cabeza no estaba en ello. Los sonidos de martillos y sierras no ahogaban las voces en mi mente. Las palabras de Sofía, el desprecio silencioso de mis padres y la sonrisa engreída de Miguel se repetían una y otra vez, hasta que pensé que me volvería loco. Al mediodía, no pude concentrarme más. Salí, me senté en mi camioneta y llamé a un agente de tierras en Andalucía cuyo número encontré en línea. Se llamaba Javier Ruiz, y parecía haber estado vendiendo tierras agrícolas toda su vida. 20 hectáreas en la provincia de Jaén, le dije. Solo quiero deshacerme de ellas. Hizo algunas preguntas sobre la ubicación, la condición, la historia. Respondí lo mejor que pude, aunque no había visto el lugar en años. Finalmente, suspiró y dijo: «Bueno, hijo, si quieres venderla rápido, no vas a conseguir mucho, tal vez 7,000 euros si alguien la quiere para cazar. Los cultivos ya no crecerán allí. El suelo ha estado muerto durante décadas». Mi agarre se tensó en el volante. 7,000 euros por 20 hectáreas. Esa es la realidad, dijo Javier. Pero si hablas en serio, puedo conectarte con un topógrafo para obtener un informe adecuado. Lo necesitarás antes de ponerla a la venta de todos modos. Colgué y me senté en silencio. 7,000 euros. A Miguel le habían dado una casa valorada en más de uno.
5 millones de euros, mientras que yo me aferraba a algo que apenas valía el precio de un coche usado. El peso de esa verdad me aplastó. Golpeé el volante tan fuerte que me sangraron los nudillos. Esa noche, preparé una pequeña maleta. No podía seguir sentado en Marbella, rodeado de recordatorios de todo lo que había perdido. La decisión era simple. Conduciría hasta Andalucía, me reuniría con el topógrafo, haría una evaluación de la tierra y la vendería por lo que pudiera. Incluso si fueran unos pocos euros, sería mejor que mirar esa escritura y sentirme inútil. El viaje fue largo y solitario. Kilómetro tras kilómetro de carretera me dio demasiado tiempo para pensar. Pensé en el abuelo Enrique, el hombre cuyo nombre estaba en la escritura antes que el mío. Era un viejo agricultor terco que amaba la tierra más que a nada. Solía decir: «Esta tierra tiene historia, Daniel. Solo tienes que respetarla». Nunca entendí lo que quería decir. Para mí, esa finca era donde pasaba veranos calurosos sudando bajo el sol, quitando malas hierbas y escuchando órdenes. Cuando cumplí 18 años, me fui y nunca miré hacia atrás. Mientras conducía hacia el este, me pregunté si este era su castigo final para mí. Me había elegido a mí para heredar la finca, no a Miguel. Pero no se sentía como un regalo. Se sentía como un peso que me había atado a los hombros. Un recordatorio de los años en que lo había resentido. Mis padres lo enmarcaron como si el abuelo quisiera que yo la tuviera. Pero no podía quitarme la sensación de que era más una maldición que una bendición. Me detuve en un motel barato en el camino, acostado en colchones rígidos, mirando al techo. Pensando en Sofía, repasé las últimas palabras que dijo antes de irse. No me casé con un agricultor arruinado. Esas palabras me hirieron más de lo que ella se dio cuenta. Ni siquiera era un agricultor, era menos que eso. Era un hombre con tierra que no podía cultivar, un hombre cuyo valor se medía en el fracaso. Cuando finalmente crucé a Andalucía, el aire se sentía diferente. Las autopistas se estrecharon en serpenteantes caminos rurales, los árboles más altos, los pueblos más pequeños. Bajé la ventanilla y dejé que el viento fresco me golpeara la cara. Olía a hierba, barro y bosque. Olía a pasado. Mi estómago se revolvió mientras seguía las indicaciones hacia la finca. En el momento en que entré en el camino de grava, mi corazón se encogió. El lugar estaba peor de lo que recordaba. La casa de campo se inclinaba sobre sus cimientos, las ventanas rotas, la pintura desprendida por años de lluvia y sol. El techo del granero se hundía, con agujeros perforados como si el propio cielo se hubiera rendido a mantenerlo intacto. Los campos se extendían, solo malas hierbas y tierra agrietada donde antes crecían los cultivos. Las vallas se inclinaban, tragadas por las enredaderas. Salí de la camioneta y me quedé en silencio. No había vecinos a la vista, ni sonidos de tractores o animales, solo el susurro del viento a través de los campos vacíos. Quise gritar para exigir una respuesta al cielo de por qué esta era mi vida. En cambio, encendí un cigarrillo, aunque no había fumado en años, y miré la tierra que se suponía que era mía. A la mañana siguiente, me reuní con José María López, el topógrafo que Javier me había recomendado. Llegó en una vieja camioneta, con su caja de herramientas traqueteando en la parte trasera. Era un hombre de unos 50 años, curtido, directo, el tipo de persona que había visto tierras como esta cientos de veces antes. Me estrechó la mano con firmeza y me miró a los ojos. «Eres Daniel, nieto del abuelo Enrique. Recuerdo a tu abuelo, un hombre duro, pero amaba esta tierra. No la vendía por mucho que le ofrecieran». Asentí, incómodo con el recuerdo. «Bueno, yo no soy él. Solo necesito saber cuánto vale. Quiero venderla lo más rápido posible». José María me estudió un momento. Luego asintió lentamente. «Veremos qué tienes aquí». Cogió su equipo y caminó hacia los campos. Le seguí, mis botas crujiendo en la tierra seca. Mientras lo veía instalar su equipo, sentí que la ira volvía a bullir. Esto era en lo que se había convertido mi vida, esperando a que un extraño me dijera que mi herencia, mi matrimonio, todo mi sentido de valía estaba ligado a una tierra que nadie quería. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí se preguntaba por qué el abuelo Enrique había rechazado todas las ofertas de venta,
¿Por qué había custodiado esta tierra con tanta ferocidad, cuando no parecía más que un espacio desperdiciado? No lo sabía entonces, pero la respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiarlo todo. La primera mañana en la finca, me desperté con el sonido de los pájaros fuera de la ventana rota de la casa de campo. La cama crujió bajo mi peso, el suelo cedió, y cada superficie estaba cubierta de polvo. Me senté, frotándome la cara y miré la escritura en la mesita de noche. Parecía nada más que papel, pero llevaba todo el peso de mis fracasos. Pensé en Sofía, pensé en Miguel probablemente tomando su café de la mañana en una cocina de lujo, mientras mis padres admiraban la forma en que llevaba la casa familiar. Pensé en el abuelo Enrique, que había insistido en que esta finca significaba algo. No lo veía. Todo lo que veía era un campo vacío y un legado roto. José María llegó justo después del amanecer. Su vieja camioneta traqueteó en el camino de entrada, los neumáticos crujiendo en la grava. Salió con una carpeta debajo del brazo y un dispositivo de medición en la mano. «Buenos días, Daniel», dijo. Su voz tranquila, firme. «Empezaremos con los límites, luego haremos algunas pruebas de suelo». Le seguí mientras caminaba por la propiedad, marcando puntos, anotando, clavando estacas en el suelo. El silencio entre nosotros era pesado, roto solo por el sonido de sus botas en la tierra y el ocasional clic de sus instrumentos. Mantuve mi distancia, con las manos metidas en los bolsillos, sintiéndome como un extraño en una tierra que técnicamente me pertenecía. Pasaron las horas. José María se movió por los campos, se detuvo cerca de la línea de árboles, estudió el suelo y luego siguió adelante. Parecía serio, concentrado, y yo me ponía más ansioso con cada paso que daba. Finalmente, se giró hacia mí y dijo: «Primero, muestras de suelo. Esto nos dirá si la tierra tiene algo, o si está realmente muerta». Asentí, tratando de sonar casual. «Solo necesito saber si vale la pena venderla. Si no, tomaré lo que pueda conseguir». Me miró fijamente durante un largo momento. «Tu abuelo nunca lo vio así. Rechazó más ofertas de las que puedo contar. Gente venía de fuera de la provincia tratando de comprar esta tierra. Siempre decía que no». «¿Por qué?», pregunté, la frustración burbujeando en mi pecho. ¿Por qué se aferraría a una finca que no podía producir? José María se encogió de hombros. «Algunos hombres creen en el valor de la tierra más allá de lo que se ve en la superficie. Enrique era uno de ellos». Nunca se explicó, pero no iba a dejar que este lugar se fuera. Esa respuesta no me calmó, solo me hizo sentir más inquieto. Pensé en la mirada severa del abuelo Enrique, en la forma en que hablaba del legado mientras yo me secaba el sudor de la cara bajo el calor del verano. En aquel entonces, pensé que era terco hasta la locura. Ahora me preguntaba si había malinterpretado algo. El resto del día lo pasé caminando por la linde de la propiedad y viendo a José María excavar en la tierra, sellando muestras en bolsas, etiquetándolas con una letra pulcra. Cuando finalmente guardó sus herramientas, dijo: «Haré estas pruebas y revisaré los registros. Tendré un informe completo en un par de días, entonces sabrás en qué te sientas». Asentí, aunque mi estómago se retorcía. 2 días más de espera, 2 noches más, solo en una casa de campo que crujía con cada ráfaga de viento. Esa noche, encendí un pequeño fuego en la vieja chimenea. Me senté en la mecedora y miré las llamas. Mi teléfono zumbó en la mesa. Era Miguel. Por un momento, pensé en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Contesté. «Daniel», dijo suavemente, «oí que fuiste a Andalucía tratando de hacerte el agricultor ahora». Su risa fue aguda y cortante. «No estoy haciendo nada», dije en voz baja. «Bueno, cuando te des cuenta de que esa tierra no vale nada, siempre puedes venir aquí. Quizás te deje usar la habitación de invitados. Mamá y papá ya están hablando de lo mucho que he hecho con la casa. Sabes, nunca esperaron mucho de ti». Apreté el puño alrededor del teléfono. «Buenas noches, Miguel». Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Sus palabras me quemaban en el pecho. Confirmaron lo que siempre había sabido. Para mis padres, yo era el extra, el que nunca lo lograba del todo. Para Sofía, era un proveedor fallido. Para Miguel, no era más que una sombra.
Esa noche, me hice una promesa. Iba a llevar esto hasta el final. Iba a esperar el informe de José María, y dijera lo que dijera, no iba a arrastrarme de vuelta a Marbella con la cabeza gacha. Esta tierra podría no valer nada, pero era mía. Si venderla me daba aunque fuera una fracción de oportunidad para reconstruir mi vida, la tomaría. Si era realmente inútil, entonces aún así me iría con mi dignidad intacta, sabiendo que la había enfrentado de frente en lugar de huir. Al día siguiente, conduje al pueblo para despejarme. La pequeña comunidad de la provincia de Jaén no se parecía en nada a Marbella. La calle principal tenía un bar, una ferretería, una oficina de correos y algunas pequeñas tiendas. Todo el mundo parecía conocerse. Cuando entré en el bar, las conversaciones se detuvieron. Un hombre en la barra asintió. «Eres el nieto de Enrique, ¿verdad?», asentí sin saber cómo responder. «Era un viejo duro», dijo la camarera mientras me servía el café. «Nunca vendió nada. Incluso cuando la gente se esforzó mucho, decía que la tierra tenía secretos que valía la pena proteger». Sus palabras me golpearon como una piedra. Secretos que valía la pena proteger. Bebí mi café. Mirando por la ventana, mis pensamientos girando. El abuelo Enrique había estado guardando algo todo el tiempo. ¿Y si me había equivocado con él? ¿Y si la tierra no era una maldición, sino algo completamente diferente? Ese pensamiento se quedó conmigo mientras conducía de regreso a la casa de campo, las viejas vallas, el granero desmoronado, los campos silenciosos. Todos se veían igual, pero ahora los miraba de manera diferente. Por primera vez, me pregunté si había algo más en esta herencia que solo el fracaso. 2 días después, José María regresó con su informe en la mano. Su expresión indescifrable. Sentí que mi pecho se tensaba cuando salió de la camioneta. El momento había llegado. José María salió de su camioneta, sosteniendo una carpeta gruesa, del tipo que lleva la salvación, o una sentencia de muerte. Caminó hacia mí lentamente, sus botas crujiendo en el camino de grava, su rostro indescifrable, mi estómago revuelto. Este era el momento que lo definiría todo. O me iría sin nada más que una historia amarga que contar, o encontraría una razón para creer que el abuelo Enrique no me había maldecido después de todo. «Buenos días, Daniel», dijo José María con calma. Me extendió la carpeta, pero no la soltó hasta que me miró a los ojos. «Creo que querrás sentarte antes de leer esto». Tragué saliva y señalé hacia el porche. Nos sentamos uno frente al otro, el silencio pesado, el sonido del viento traqueteando las persianas sueltas. José María abrió la carpeta y deslizó una página sobre la mesa. En ella había números, gráficos y mapas que me costó entender. «¿Qué estoy viendo?», pregunté. José María se inclinó, golpeando la página con el dedo. «Lo que tienes debajo de esta finca no es tierra inútil. Es uno de los depósitos más ricos de minerales de tierras raras que he visto en esta parte del país. El tipo de material utilizado en todo, desde teléfonos inteligentes hasta coches eléctricos. Esta tierra no está muerta, Daniel. Es una mina de oro». Las palabras me golpearon tan fuerte que casi me reí, pero mi garganta se apretó en su lugar. «¿Me estás diciendo que esta tierra, la que todos decían que no valía nada, vale algo?». José María asintió con firmeza. «No solo algo, mucho». Tuve que verificar los análisis 2 veces porque no lo creí al principio. Las vetas son profundas. Quien controle esta tierra controla una fortuna. He visto a empresas luchar con uñas y dientes por depósitos de la mitad de este tamaño. Me recosté en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Mi mente se inundó con la cara de enojo de Sofía, el desprecio silencioso de mis padres, la voz engreída de Miguel por teléfono, cada insulto, cada desprecio, cada momento en el que me sentí como si fuera menos que nada. Todo regresó. Había estado sentado sobre un tesoro todo el tiempo, y nadie lo había sabido, excepto quizás el abuelo Enrique. El abuelo lo sabía, susurré. José María inclinó la cabeza. «¿Qué dices?». «Mi abuelo», dije más fuerte, mi voz ahora firme. «Debió haberlo sabido. Por eso nunca lo vendió. Por eso rechazó todas las ofertas. No solo estaba siendo terco, lo estaba protegiendo, protegiéndome a mí».
José María sonrió ligeramente. Suena a Enrique. No era el tipo de hombre que se explicaba, pero sabía el valor de las cosas. Tal vez vio algo en ti que nadie más vio. El peso de esas palabras caló hondo. Toda mi vida había creído que era el hijo olvidado, la decepción, el que nunca estuvo a la altura. Pero el abuelo Enrique me había elegido por una razón. Me había dejado algo más grande que el dinero. Me había dejado la oportunidad de demostrar mi valía. Me levanté y caminé hasta el borde del porche, mirando los campos que de repente parecían diferentes. Las malas hierbas y las vallas rotas ya no me burlaban. Eran solo un disfraz, una máscara que ocultaba la verdad debajo de la superficie. Lo que había pensado que era una maldición, era en realidad una bendición tan grande que apenas podía comprenderla. El pensamiento de Sofía volvió de nuevo. Imaginé su rostro cuando me dijo que no podía estar casada con un agricultor arruinado. La ironía escocía, pero en lugar de dolor, sentí una ola de alivio. Se había ido antes de que se revelara la verdad. Había elegido el mundo de las apariencias de Miguel por encima del mío. Ahora, tendría que vivir con esa elección. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Era mi madre, dudé. Luego contesté. Daniel, dijo sin aliento. Acabamos de oír de Miguel que hiciste un estudio topográfico de la finca. ¿Qué encontraron? Miré a José María, quien me asintió, como si dijera, este es mi momento. Respiré hondo. Descubrieron que vale más de lo que podéis imaginar. El abuelo Enrique me dejó algo que nunca entenderéis. Me dejó un futuro. Hubo silencio en la línea. Luego, la voz de mi padre interrumpió, aguda e incrédula. Estás diciendo que esa tierra tiene valor, más que vuestra casa en Marbella, dije con calma, más que la brillante carrera de Miguel. Me dio algo que ambos pensasteis que no valía nada, y resulta que es el mejor regalo que podría haber recibido. Terminé la llamada antes de que pudieran responder. Mi mano temblaba, pero no de miedo. Por primera vez en mi vida, sentí poder. José María cerró la carpeta y se puso de pie. Lo que hagas a continuación depende de ti. Las empresas harán fila con ofertas una vez que esto se sepa. Pero tienes tiempo. No te apresures. Piensa en lo que quieres. No en lo que los demás esperan. Asentí, mi pecho hinchado con algo que no había sentido en años. Orgullo, orgullo real. No el tipo que venía de la aprobación de otra persona, sino el tipo que venía de conocer la verdad esa noche. Caminé por los campos bajo las estrellas. El aire era fresco, el cielo se extendía ampliamente sobre mí, y la tierra bajo mis pies zumbaba con posibilidades. Por primera vez desde que Sofía se fue, desde que mis padres me desestimaron, desde que Miguel se rió de mí, no me sentí roto, me sentí elegido. El abuelo Enrique había confiado en mí con esto. Había visto algo que yo no podía ver en mí mismo, y ahora sabía que esta finca no era una carga, era un legado, y era mío llevarlo adelante. La noche después de que José María revelara la verdad, apenas dormí, permanecí despierto en la casa de campo, el techo crujiendo con el viento, el olor a madera vieja y polvo llenando el aire, pero por primera vez en años, no me sentí ahogado. En cambio, sentí como si me hubieran sacado a la superficie y me hubieran dado aire. Cada recuerdo de haber sido ignorado, cada herida de Sofía y mis padres, cada sonrisa engreída de Miguel, todo empezó a desvanecerse bajo el peso de lo que ahora sabía. La tierra debajo de mí no carecía de valor, era poderosa, y por una vez en mi vida, no era el hijo olvidado. A la mañana siguiente, recorrí la propiedad con nuevos ojos. Las malas hierbas ya no parecían un insulto. Las vallas rotas ya no se burlaban de mí. El silencio ya no se sentía vacío. Me di cuenta de que estaba parado en una tierra que tenía un futuro más grande de lo que mi familia podría imaginar. El abuelo Enrique me había dejado esto a mí, no a Miguel, no a mis padres, no a nadie más. Me había elegido. Esa verdad se hundió en mis huesos y cambió la forma en que me comportaba. No tardó mucho en correr la voz. Los pueblos pequeños tienen una forma de difundir las noticias más rápido que Internet. La gente me paraba en la calle principal preguntándome si era cierto. Algunos me felicitaron, otros me miraron con envidia, y algunos hicieron comentarios indirectos que ignoré.
Se sentía extraño que me notaran por algo más que ser el hermano de Miguel. Una semana después, mi teléfono se iluminó de nuevo con el nombre de Miguel. Esta vez, contesté. Daniel, dijo rápidamente. Su voz de repente dulce. Mamá y papá me contaron lo de los minerales. Eso es increíble. Escucha, quizás podríamos trabajar juntos. Conozco a la gente adecuada, a las empresas adecuadas. Puedo ayudarte a manejar esto. Después de todo, somos hermanos. Casi me reí. Durante años, Miguel había sido el que estaba en la cima, el que tenía las llaves, el éxito, el centro de atención. Ahora, se estaba esforzando por agarrar algo que nunca fue suyo. No, Miguel, dije con firmeza. Esto es mío. El abuelo Enrique me lo dejó por una razón. Lo resolveré sin ti. Intentó protestar, pero colgué. No sentí culpa alguna. Por una vez, no necesitaba su aprobación. No necesitaba la aprobación de mis padres. Tenía algo más grande. Mi madre llamó al día siguiente. Su tono era más suave, casi suplicante. Daniel, quizás fuimos demasiado duros contigo. Deberíamos haber visto tu potencial. Tu padre y yo querríamos visitarte para hablar del futuro. Cerré los ojos y dejé que sus palabras me invadieran. Durante años, había soñado con oírlos admitir que me habían subestimado. Sin embargo, ahora que había llegado el momento, no sentí el triunfo que esperaba. En cambio, sentí una calma distancia. Ya no necesitaba su reconocimiento para validar quién era. Lo agradezco, le dije. Pero el futuro que construya aquí será mío, no vuestro para controlar. El abuelo Enrique confió en mí, y tengo la intención de honrar eso. Hubo una pausa, luego un suspiro. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, dije. Pero lo mejor para mí no es lo que vosotros os imaginasteis. Terminé la llamada sin ira en mi pecho, solo claridad. Sofía se puso en contacto poco después. Primero envió un mensaje, luego llamó cuando no respondí. Cuando finalmente contesté, su voz temblaba. Daniel, me enteré de lo de la tierra. Me equivoqué. Nunca debí haberme ido. Todavía podemos arreglar esto. Quiero volver. Por un momento, recordé las noches que habíamos pasado soñando juntos, las risas que una vez compartimos, el amor que creí inquebrantable. Pero también recordé sus palabras, afiladas como cuchillos, cuando me llamó agricultor arruinado y se fue. Se había ido cuando las cosas parecían sombrías, y ahora quería regresar solo porque la fortuna había cambiado. No, Sofía, dije, mi voz firme, te fuiste cuando pensaste que no tenía nada. No puedes regresar ahora que lo tengo todo. Mi vida está avanzando sin ti. Lloró, suplicó, pero me mantuve firme. Cuando la llamada terminó, sentí un peso menos en el pecho. Me di cuenta de que a veces perder gente no es una maldición. A veces despeja el espacio para que te encuentres a ti mismo. Las semanas se convirtieron en meses, y comenzaron a llegar ofertas de empresas ansiosas por extraer la tierra. Seguí el consejo de José María, y no me apresuré. Contraté a un abogado, investigué mis opciones y me aseguré de entender exactamente lo que tenía. Por una vez, estaba tomando decisiones según mis propios términos, sin reaccionar a las expectativas de otra persona. Mientras caminaba por los campos una tarde, el sol poniéndose en tonos de naranja y oro, pensé en el abuelo Enrique. Recordé sus manos ásperas, su voz severa, su insistencia en que esta tierra importaba. De niño, pensé que era cruel, obligándome a trabajar bajo el sol abrasador. Como hombre, finalmente, entendí que no me estaba castigando, me estaba preparando. Había visto más allá de las malas hierbas y las vallas rotas. Había visto un legado por el que valía la pena luchar, y había confiado en mí para llevarlo adelante. La lección estaba clara. El valor no siempre es obvio. La valía no siempre se mide en dinero o estatus. A veces los mayores regalos parecen cargas hasta que se revela la verdad. Mis padres le habían dado a Miguel una casa, un símbolo de éxito. Me dieron lo que pensaron que era nada, pero ese nada se convirtió en todo. Ya no me importaba la casa de Marbella, ya no envidiaba la vida de Miguel, ya no buscaba la aprobación de mis padres o el amor de Sofía.
Lo que tenía era más poderoso que todo eso. Tenía un futuro construido sobre la fuerza, la resiliencia y la fe silenciosa de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mientras la última luz se desvanecía en los campos, susurré: «Gracias, abuelo Enrique. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. Esa finca en Andalucía me enseñó algo que nunca olvidaré. La vida no siempre te da lo que parece un tesoro. A veces te da lo que parece nada, y depende de ti descubrir el valor enterrado debajo». Pasé años creyendo que era el segundo mejor, olvidado, dejado atrás, pero al final, lo que parecía inútil, resultó valer más que cualquier cosa que mi familia pudiera haberme dado. Si esta historia te ha conectado, si sentiste el peso de la decepción, la traición o el ser ignorado, espero que también hayas sentido el poder de encontrar tu propio valor. Gracias por seguir mi historia. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que las bendiciones de la vida pueden disfrazarse de cargas